campo, momento de hablar del mundo de la jardinería, como hacemos cada fin de semana. Qué bueno iniciar esta charla con ella, con nuestra ingeniera agrónoma Anabel Didlaukis. ¿Cómo estás, Anabel? Buen día. Hola, Daniel. Buen día. ¿Cómo estás vos? Muy bien, Anabel. Te digo que lo que estoy viendo para esta época del año, después de tantas lluvias, a mí por lo menos me sorprende. Yo digo, antes de meternos del tema que tenemos hoy para este día, a mí me sorprende. Veo todo increíblemente florecido ya. Sí, todo florecido. ¿Viste Pero las mucho. imágenes de los jacarandá? Sí, bueno. De todos los árboles, o sea, desde las rosas, arbustos, rosales, frutales. Todo, Anabel, todo. Yo no sé, evidentemente esto del tema de la niña va a ser, o por lo menos hasta ahora fue bastante leve, porque lo que ha llovido en octubre, claramente ahora en noviembre, en este inicio de noviembre, está teniendo sus resultados. Sí, es verdad, y agradecidos por la lluvia. Pero qué bueno totalmente. La cantidad de milímetros para el campo y para los jardines, pero creo que la niña, más allá de que está establecida, sin duda la noto en la floración de los agapantos, el tamaño de las flores que están empezando a abrir lentamente, sí, se debe todo también, más allá de que no hubo la cantidad de precipitaciones durante finales del invierno y la primavera, el principio de la primavera, digamos que salvamos en octubre, la baja humedad ambiente también marcó esta intensa floración. claro. Eso creo que favoreció a que veamos como nunca las óleas en los arbustos que están en los perímetros de muchas viviendas, las óleas texanas, sí, no sé si te suenan, tienen impresionante la floración de es un arbusto netamente de hojas. Y están todos sus extremos florecidos con unos ramilletes blancos que muchos me han consultado porque atraen muchísimo a todos los polinizadores por la cantidad de flores que tienen. Claro. Y es una especie que florece muy pocas veces por su crecimiento, está habituado a toda esta zona. Ajá. Sin floración. Y está floreciendo hasta estas especies. Así que sí, creo que la niña tiene mucho que ver. Y sabes que también la acumulación de horas de frío. Mira vos. Porque también lo veo en los frutales y en los arándanos, sí, que es impresionante la cantidad de botones florales que han tenido durante finales del invierno y principios de primavera, y ahora todo se ha manifestado en fructificación muy positiva. Así que eso también se debe, creo que, a la acumulación de horas de frío de parte de todas las especies. Vamos a tener buena campaña de arándanos entonces. Sí, muy buena campaña de arándanos, y creo que también de ciruelas. Ya estuve mirando otros frutales y están todos ya definiendo una gran cantidad de fruta. Mira, por el tema de hoy, la verdad que estoy seguro además que nos vamos a dirigir y vamos a llegar a muchísimos hogares, porque vamos a hablar de una planta de interior que me parece que es la gran estrella. Yo creo que en todas las casas hay un potus, por lo menos, y hay mucha gente que después tiene algunos problemas. O no le crece, o no se le multiplican, o las hojas se le ponen de un color que no corresponde. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son los consejos que le podemos dar a toda la gente que tenga potus en su casa para que tengan un buen crecimiento, un buen desarrollo de esta planta que tiene 1000 variedades y que es divina? Es una preciosura esta planta de interior que tiene un crecimiento súper lindo, con esas ramas que se puede usar como planta colgante, como trepadora. Sí. Es una belleza el potus y los colores que logra. Totalmente, esos distintos tonos de verde. Insecto, sí, hasta un blanquecino, tiene como franjas blancas, amarillo tenue, y se va combinando y van creciendo y tirando guías. Es una de las plantas, yo creo que en todos los hogares, así como hay limoneros en todos los jardines, hay potus en todos los interiores. Es una excelente comparación. Sí, y que tienen años. Por ejemplo, yo tengo un potus que tiene más de 15 años. No. Sí, y que pensando en lo que íbamos a conversar, impresionante, digo, ay, ya tiene 15 años. Y mirá, eso sí. ¿Le hiciste algún cuidado especial o...? Mira,
encontré el lugar justo. El pothos, para que tenga un crecimiento parejo durante todo el año, primero es una planta de interior que le gusta una buena luminosidad, pero no la luz directa del sol, o sea, que no le peguen los rayos del sol, por ejemplo, en esta época, en primavera-verano, para no dañar las hojas, porque es una planta que casi siempre crece como cubre suelo, o se enriedan las plantas, debajo de las selvas. Mira. O sea, donde hay mucha humedad ambiente, sí, de manera natural. Yo la he visto en Brasil abrazar grandes gomeros, abrazar todo alrededor del gomero y subir quizás hasta un quinto, sexto piso. No. Sí, y las guías cuelgan de los troncos y las ramas principales de este gomero, por el ambiente. Increíble, mira vos. Y totalmente bajo sombra, porque imagínate la copa del gomero con el tamaño de hoja, claro, y es súper densa, entonces esa media sombra, pero esa humedad ambiente tan alta que hay en la zona, por ejemplo, de Río de Janeiro, Brasil, que estamos ahí en el trópico, muy cerquita del trópico, sí, esto provoca que el pothos tenga un crecimiento, una extensión de sus guías muy importante, que cada tanto en esas guías vamos a ver que tienen como pequeñas yemitas que son raíces también y que van abrazando para sostenerse y para poder seguir trepando, se van tejiendo estas raíces en las ramas y en los árboles. Mirá, no lo Eso puedo sería creer. el crecimiento óptimo. O sea, un punto importantísimo es el del lugar adentro de tu casa. Exacto, Okay. Que tiene que tener una buena luminosidad, sí, un ambiente cálido, que no tenga extremos de temperaturas marcadas. Okay. O sea, yo lo tengo en un pulmón donde tengo vidrio okay, alrededor de este pulmón, pero que no hay correntadas de viento, no hay cambios bruscos de temperatura, porque el sol no pega directo, pero tengo muy buena luminosidad en todo ese rincón, en todo ese triángulo. okay, okay. Y le llega bien el agua de lluvia, y los riegos no tienen que ser muy abundantes, porque tengo que ver yo que el crecimiento de este pothos es dentro de todo lento. Okay. Si bien lo tengo plantado con compost, tengo Sí. corteza de pino cubriendo toda esa base de ese cantero interno, este pothos tiene, como no le pega directamente el sol, como tiene un ambiente resguardado, la temperatura que le gusta mucho es entre 18 y 28 grados, que es donde ahí tiende, cuando nos acercamos a 30 grados, tiene mayor elongación y crecimiento de esas hojas, y va tirando también raíces. Ahí voy a ir midiendo los riegos. ¿Por qué? Porque parte del detenimiento del crecimiento de esta especie va a depender si me paso de agua o me quedo corto en agua. ¿Y cómo te das cuenta de eso, Anabel? Bueno, ese es el punto, yo creo que es el punto más delicado en las especies, sí, pero en el pothos también es muy delicado. Vamos a tener el hábito de medir con un palito de brochette o un palito de sushi, sí, lo clavamos en el suelo y tenemos que notar a qué profundidad tengo la humedad de mi sistema radicular. Ajá. Nunca tengo que tener la superficie continuamente con agua o húmeda. Vamos a hablar cuando drenó el agua, sí, que me quede muy húmeda. Okay. Esto, cuando yo vuelvo a regar, tiene que estar los primeros 2 centímetros secos. Okay. Porque esto provoca 2 cosas. Primero, oxigenación de la corona o el cuello de mi sistema, de mi hoja, de mi pothos, donde tiene el punto de crecimiento, que es la parte de las yemas, donde empieza a tirar las guías, todo tiene que estar con buena proporción de oxígeno. Okay. Y la segunda es que cuando yo riego y hago riegos profundos, cada 7, 10 días, todo va a depender de la temperatura del ambiente y también del drenaje de mi maceta. Eso te iba a decir, que la maceta ahí es clave. Vos estás hablando de cómo queda la humedad en la planta, pero la maceta es clave. Exacto. ¿Y cuál elegís? Me encanta, para usar maceta uso
las tradicionales de barro cocido que transpiran, Okay. que me ayudan también a este drenaje. Es un microdrenaje que hace hacia afuera, porque si hace mucho calor, el agua va a salir por los poros de la maceta de barro cocida, Mirá. le va a bajar la temperatura a las raíces y eso va a favorecer que haya un intercambio de aire y de agua. Ah, mira vos. No Eso- maceta de plástico. Y en lo posible, Claro. pero viste que hay muchas macetas de plástico Sí. muy lindas, o los colores que nos encantan. Acá podemos usar maceta de plástico, Sí. pero tenemos que estar atentos a este sistema de drenaje. Por eso, Claro. cuando vamos a tener una planta de interior, vamos a elegir el mejor sustrato. Hay sustratos especiales para plantas de interior, o compost, o humus, pero siempre las mezclas son ideales para asegurarme que tenga un buen drenaje, que es lo más importante. Oh, claro, ok. O sea, El agua tiene que circular. Claro, Yo riego claro. abundantemente, circula, sale por los agujeros de la Sí. maceta de abajo. sí, A lo sumo pongo un plato para recolectar Sí. el excedente y la dejo. El agua tiene que estar en el plato, afuera de la maceta. ah, mira vos, ok. Y ok. la parte de arriba, si hablamos de maceta de plástico, que es lo tradicional, para volver a regar ese potus, Daniel, es fundamental que el primer centímetro, según el tamaño, una maceta Claro. más grande, 2 centímetros de profundidad, Claro. esté completamente seco para volver a incorporar agua. Clarísimo. No, nada de ¿Sí? cerámica, nada de nada. Lo mejor es la de barro. Es la de Y barro medir- para que transpire. Y medir que los primeros 1 o 2 centímetros estén secos. Secos para volver a regar. Claro, tal cual. ¿Sí? Esto en verano quizás sea cada 7-10 días, según el verano que tengamos Claro, y el claro. ambiente que tengamos. Claro, Y es en invierno, quizás pase un mes. claro. Mira vos, sí. Porque es súper resistente el potus, tal cual. El potus mira, las plantas se mueren más por exceso de agua que por sequía. Claro, mira, sí, totalmente, Sin totalmente. duda. Sí. Un dato más, cuando yo riego, hago riegos profundos y el agua pasa y drena y sale por los agujeros de abajo, me aseguro que tenga humedad en toda la maceta. ¿Qué Ok. es lo primero? Vamos a imaginarnos en un cantero. ¿Qué es lo primero que se seca o se deshidrata? El perfil, Claro, arriba, Claro, la superficie. tal cual. 1 o 2 centímetros. Recordemos que si metemos una pala en un cantero, vamos a ver que a los 4 o 5 centímetros hay humedad. Tal cual. Entonces, ¿qué estamos generando? Estamos generando que las raíces de nuestro potus, y en realidad de todas las especies, crezcan y que vayan en busca del agua. Que eso es lo óptimo. ¿Por Claro. qué? Porque eso me asegura, primero, crecimiento radicular. Cuando yo tengo asegurado el crecimiento de las raíces, tengo asegurado el crecimiento de las hojas, Claro, está bien. porque tal cual. exploran más cantidad de sustrato, toman más cantidad de nutrientes De todo. y por ende más cantidad de agua. Claro, Y claro. también otra cosa importante, que me voy del sector de conflicto, que es el cuello de la planta y la superficie de la tierra. ¿Por qué le digo el centro de conflicto? A ver. Porque en ese lugar, si abunda el agua continuamente, desarrolla un complejo de hongos que me va a ir afectando las raíces y se van a empezar a producir enfermedades que provocan directamente la podredumbre del sistema radicular. Por eso no es un tema menor que la corona, el cuello, la unión entre el suelo, el sustrato, el cantero, la maceta y la planta esté levemente libre de agua. O sea, vos regaste, perfecto, ahora listo, ya está. La humedad pasó, circuló, pero esa parte la vamos a dejar despejada y que se vaya aireando despacito. Anabel, es espectacular estos datos y consejos que estamos dando para quienes tienen un potus que, como dijiste al principio de la charla, es el equivalente al limonero afuera. Los que tienen un Sin limonero duda. afuera tienen un potus seguramente en el Y interior. yo creo que hay mucha gente, mira, tengo amigas Sí, que aman los potus. Mi amiga Roxana, aprovecho a mandarle un beso Sí. enorme, Roxana Briciese, y ella me mostró su potus con unas guías súper largas, wow, que te digo, tiene más
de 20 años ese potus y está tejido, está sobre un mueble y lo va tejiendo y lo va llevando por sus ventanales. No lo puedo creer. Así que sí, por eso te digo que es una especie muy resistente, muy duradera y que con estos tips, es más, también podemos propagarla muy fácilmente. Viste que si hacemos un corte en la axila justamente de la hoja, vamos a poder generar, y la ponemos directamente en un florero con agua, lo mismo el Syngonium, que tiene la diferencia entre el Syngonium y el potus tiene las hojas formas de corazón y el Syngonium en forma de saeta, como una punta de flecha. ¿Cuánto tiempo tenés que dejar el potus en el florero con agua hasta pasarlo a la maceta? Mira, te digo, hasta que yo vea un buen sistema radicular de pelos blancos, que se hace todo como un tejido, como si fuera un pequeño nido de raíces, para así decirlo, y ahí lo paso a una maceta con un buen sustrato y ahí doy riegos abundantes porque imagínate que vivían esas raíces directamente en el agua. Claro. Pero mínimo son 3, 4, 5 meses según la época en que yo haga este gajo, digamos, de potus. Bastante tiempo, ¿eh? Sí, porque aparte nos aseguramos, quizás, si le da buena intensidad de luz, si tengo buena temperatura, porque ese gajo lo hice en el verano, quizás para marzo ya lo tengo listo como para trasplantar a maceta. Qué bárbaro. Todo depende de la intensidad de la luz y que se adapte bien y que le guste ese lugar y recordemos renovar el agua continuamente cada 3, 4 días en verano o cada semana, le agregamos agua nueva, limpia y que veamos siempre las raíces saludables. Anabel, excelente la charla, estoy seguro que además hay mucha gente que la va a querer volver a escuchar, la vamos a dejar como todos los contenidos en nuestro canal de Spotify en Palabra de Campo, seguramente algún contenido quizás subís también a las redes, así que lo vamos a compartir. Me encantaría ver una foto de ese potus de 15 años. Ya, sí. Tremendo. Ahora la vamos a subir a historia. No lo puedo creer. Y le voy a decir que nos escuchan el fin de semana. Tal cual. Beso grande, Anabel. Gracias como siempre. Buen fin de beso enorme. Beso enorme. Anabel Ditlaukis, nuestra ingeniera agrónoma de Growing Agrodistribuidora. Recuerden siempre el Instagram de Anabel, @Growing Agrodistribuidora. Todo lo que charlamos aquí en el programa en cuanto a productos, nutrientes, todo lo que menciona Anabel, también saben que lo pueden adquirir contactándola a ella, @Growing Agrodistribuidora, el Instagram de Anabel Ditlaukis. Quédate. Ya vuelve Daniela Brile en Radio 10.